A modo informativo, Sí. las sesiones extraordinarias del Congreso duran todo febrero y se van a tratar no solamente la reforma laboral, sino también la reforma de la ley de glaciares, la reforma de la ley penal juvenil y el acuerdo, o no acuerdo, no sabemos a esta altura, entre Mercosur y la Unión Europea, Uy, que Dios. lo tiene que tratar también el Congreso, aprobarlo, ¿no? Me decían el otro día que el peronismo se reunió, ¿viste? Para ver qué hacían Están todos. con el acuerdo y dicen que fue la verdad que un chiquero, un gallinero fue eso. El DNU de la CIE no lo metieron en el El extraordinario. DN1. Bueno, vamos a ver qué opina de esto y de todo lo que venís planteando vos el diputado nacional Esteban Paulón de Provincias Unidas, que muy gentilmente nos está atendiendo en nuestro regreso a las canchas. Esteban, ¿cómo va? Camilo Cañechi y Pedro Lacur te saludan. ¿Qué tal, Camilo, Pedro? ¿Cómo andan? Bienvenidos después del veranito. ¿Qué haces, Esteban? Aunque sigue el veranito. Sí, Sigue. todo bien. Y tenemos todavía, ¿no? hay mucho Un mes por lo Sí, menos. tenemos. caliente el veranito. Sí, Yo- esta semana de calor, ¿no? De ola de calor. Sí, y el Congreso también. Yo venía siguiendo tus redes a lo largo de enero. Digo, che, pobre Milei, no pega una, todo en contra. ¿Qué pasó? ¿No te conmueve la...? No, No, capaz que le está pegando y el que le erra soy yo que lo critica. Pero bueno, yo opino en base a mis ideas sí, y en general estoy muy en la vereda de enfrente, ¿no? Aparte que yo pensaba hoy, Camilo, lo de Marco Labaña. Yo presenté en mayo del año pasado un proyecto para que se actualice la canasta en base a la encuesta permanente de hogares del 2017-2018, que ya está aprobada y el INDEC la mide. Lo que hace es no publicarla, pero hace muchos meses la mide. En noviembre conseguimos dictamen de las comisiones en diputados, no logramos que llegue al recinto porque se terminaba el año, pero digo, hubiera sido muy sano que el gobierno publique el nuevo índice. Finalmente hace más daño todo este sainete de dimes Sí. y diretes que no se entiende bien por qué se va a la baña. Ahora van a empezar a operarse números, supuestos números que hubiera dado el índice, se pierde confiabilidad. Esto en otra época nos trajo causas judiciales, que Sí. tuvimos un fallo el 2024 de la Corte en Londres, de la Corte Británica, que ordenó reajustar bonos. O sea, creo que es a veces se toman medidas que no tienen sentido, a veces agota un poco Sí. estar criticando todo, pero bueno, a la oposición nos toca esa tarea, ¿no? Esteban, ¿considerás, a partir de lo que pasó hoy, que se puede hablar de una manipulación ya directamente del INDEC? Primero, decirte que el personal del INDEC labura bien, y esto lo quiero destacar. Yo estuve muy cerca de todo ese proceso, incluso con el tema del censo hicimos varias gestiones por cuestiones de los radios censales, que se habían adjudicado mal poblaciones, y el laburo de los técnicos es impecable. El tema es sobre qué canasta vos medís. Cuando medís sobre una canasta que estás viendo cuánto aumentaron los televisores de tubo, o las videocaseteras, o los cassettes de cinta, bueno, poquito difícil, porque eso aumenta a cero, porque no existe más básicamente. Entonces, me parece que ahí había una actualización necesaria de la canasta. También es cierto que se aceleraron muchos cambios de consumo, porque plataformas hasta no hace tantos años no estaba generalizado, porque se medía el teléfono fijo y hoy en casi ningún hogar hay teléfono fijo y tenemos más de una línea celular en cada casa. Los que tienen chicos, niños, adolescentes, resistiendo ahí comprar o no comprar el celular, pero ya te va a aparecer una línea en cualquier momento. Entonces, digo, obviamente que hay que actualizar el Wi-Fi en el hogar, básico. Así que creo que la nueva metodología nos deja a todos más tranquilos de que cuando sale el número de inflación, la sociedad no se queda con esa idea de, che, acá baja la inflación, pero suben los precios. Tiene un poco esa sensación de, ¿dónde está el 2%? Y obviamente es una ponderación, es un promedio. Por las dudas no preguntemos dónde está el 3. No preguntemos de tercer, porque ahí Españolo tenía algo para decir. Sí. No, acá lo preocupante en ese sentido, idea. ¿no? Sigo lo que estás diciendo, Esteban, ¿no? Hoy Toto Caputo, hace un rato, en su segunda entrevista del día, dijo que no hay un plazo para que empiece a regir ese nuevo cálculo, ¿no? Tendría que hacerlo. No, ¿sabés qué es más grave? Porque no es que no hay un plazo, porque, reitero, se mide. Cuando hablas con técnicos del INDEC, todo el mundo sabe que hace meses se mide, que están los dos numeritos y que después Economía decide cuál se publica. Lo más grave de lo de Toto es que él admite que la salida de la baña es por no querer adelantar el nuevo índice hasta que
se estabilice la inflación. Bueno, la inflación en definitiva es un número que te la tenés que buscar como cuando baja la celebras, si se te recalienta también, porque en definitiva la política pública es tomar decisiones en base a evidencia. Si yo voy a toquetear la evidencia para tomarla, para que las decisiones, para que la evidencia se acomode a mis decisiones y no mis decisiones a la evidencia, tenemos un problema. Vos el índice, si este mes se te va, 2.5, 2.8, 3, 3.2, o desde mayo viene acelerándose lentamente, pero pasó de 1 y pico a 2.8 en diciembre, es un buen momento para pensar dónde tengo que calibrar yo, por ejemplo, si se me está yendo en regulados, digo, hay herramientas y mecanismos para ver cómo intervengo en el mercado. Ahora, si me miento a mí mismo, si quiero decirme que no aumentan las cosas, viste, es muy difícil y se va generando esa brecha de confianza que claramente puede tener impacto negativo, puede tener peor impacto finalmente el sainete de la salida de Marco Labaña que en definitiva el efecto que podría haber tenido un mal número en enero o un número que muestre que no se desacelera la inflación en enero, aunque no sea un pésimo número, y que después te devuelva la senda de ir bajando en el año. Ahora, si querés que en agosto te dé cero, decretalo, ningún problema, te da cero. Después la calle será otra cosa, ¿no? Esteban, otro tema con el que el gobierno no escuchó mucho a la oposición fue la reforma de la ley de inteligencia por decreto. La justicia tampoco escuchó a la oposición, ustedes presentaron amparos, un montón. El fin de semana, o antes del fin de semana, mejor dicho, pareció que un juez iba a tomar coraje y ocuparse del tema en Entre Ríos. Finalmente terminó en la nada también. O sea, habilitó la feria para decir que no correspondía. Claro. Una cosa de loco. Tampoco se va a tratar en extraordinarias, no está incluido en el temario, el tema del DNU. Mientras tanto, este DNU está vigente y bueno, tiene muchas aristas que van contra, bueno, los derechos individuales de las personas, la libertad que dice reivindicar este gobierno, ¿no? Sí, a ver, está vigente y está vigente el presupuesto nuevo de la CIDE, que es la partida que más aumentó en el presupuesto 2026. O sea, no solo están las... De hecho, este gobierno tiene una característica que muchos hemos marcado siempre, pero que básicamente se ve al andar, que es dificultades en la gestión, ¿no? Tiene una gestión lenta. Le cuesta, tiene mucho recambio de funcionarios, le cuesta implementar. El año pasado estuvimos 3 meses discutiendo las patentes, los DNI, los pasaportes mal impresos. Digo, tiene graves problemas de gestión porque en esta idea de que hay que destruir el Estado desde adentro, no le pone cabeza a que, al menos en las funciones básicas, el Estado funcione. Con esto, rapidísimo, salió el decreto y en enero ya se juntó la comunidad de inteligencia, ya se creó la agencia de la ciberseguridad para Dorni, ya se modificaron los organigramas para que toda la información llegue a esta comunidad de inteligencia que dirige la CIDE. Entonces tenés el decreto vigente, señalamientos en distintos sectores, incluso muchos sectores insospechados de ser pucas ni anti-ley, sino sectores cercanos que ven con preocupación, incluso un rumor bastante extendido de que algunos miembros de la Corte Suprema también están con alguna preocupación, incluso pensando si esto no se resuelve meterse o meter a la Corte en la discusión. Y lamentablemente vemos que esto está vigente, el presupuesto vigente y no avanza los canales institucionales. Obviamente, a partir de hoy, la justicia ya no tiene la excusa de las ferias. Más allá de que, como vos decís, Camilo, el juez de Entre Ríos saltó sobre la granada, dijo, habilito la feria para que no me digan que estoy de vacaciones, pero no concedo. Bueno, los otros amparos, las otras medidas cautelares siguen su camino, esperamos que esta semana pueda haber alguna novedad. En relación a diputados, nosotros vamos a trabajar, esta semana, jueves o viernes, se terminan de conformar las comisiones que faltan para los temas de extraordinarias. Faltan conformar Relaciones Internacionales y Mercosur por el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, y falta conformar en diputados Justicia y Familia por el tema Ley Penal Juvenil. A partir de ese momento empieza ya la actividad más fuerte en diputados. Nosotros vamos a intentar juntar los 129. Si juntamos los 129 estamos en plazo legal, incluso aunque no esté el tema en extraordinarias, hay antecedentes ya de que como los DNU son una ley especial de tratamiento, una vez y tienen plazos especiales,
de remisión porque la jefatura de gabinete este decreto lo remitió igual, Sí, aunque el Congreso estaba en receso. Por lo Es tanto, verdad. no corren los plazos, hay jurisprudencia al respecto, y hay antecedentes. Bueno, 129 lo intentaré. es un punto clave porque vos hacías la crítica, ¿no?, al contenido. Eso también te quiero preguntar para vos cuál es el punto más preocupante. Pero más allá de eso, es un DNU, ¿no? Se ponen sobre la mesa un montón de discusiones que muchos coinciden que tendrían que ser debatidas en el Congreso. Y el gobierno lo lleva al plano, ¿no?, de la necesidad y la urgencia, justificándolo por el lado de la cuestión internacional. Sí, a ver, el gobierno tuvo tiempo y te diría que hay algunos temas que todavía despiertan consenso en el Congreso. Y este es uno, porque es un tema muy delicado, porque Argentina, bueno, este año se cumplen 50 años del golpe del 24 de marzo del 76. Tenemos una historia pesada ahí de cómo actuaron los servicios de inteligencia. Siempre fue un problema para la democracia. Bueno, ¿se acuerdan ustedes el expresidente Fernández que hablaba de los sótanos de la democracia? Nadie entró al sótano, nadie abrió la ventana, nadie ventiló, todos intentaron hacer uso de. Ahora nosotros tenemos una historia pesada, donde hasta ahora todos los consensos de las reformas de inteligencia habían pasado por el Congreso, porque se entendía que eran consensos básicamente que tenían que reunir a todas las fuerzas democráticas. Tenemos una historia también en relación a atentado a la embajada, atentado a la AMIA, donde los servicios de inteligencia jugaron un rol lamentable, incluso en el encubrimiento, y eso todavía se arrastra. O sea, algo hay que hacer con los servicios de inteligencia, deberá ser un debate democrático que pudimos haber tenido porque estábamos dispuestos. Sé que por ahí algunos sectores dicen, no, yo a este gobierno no le discuto nada. Nosotros en algunos temas que sean consenso democrático nos sentamos a discutir. ¿Cómo no nos vamos a sentar a discutir un sistema nuevo de inteligencia? Ahora, esto de andar cambiando por decreto. Este es el segundo DNU, el primero fue el que eliminó la AFI y volvió al esquema CIDE, más el DNU del financiamiento que se logró rechazar de los 100.000 millones de pesos. Nosotros, por el alineamiento geopolítico de Argentina, por nuestra vasta frontera y límites con países, por compartir la triple frontera, que sabemos que es un lugar complicado en términos del terrorismo internacional, debiéramos tener unos servicios de inteligencia súper profesionales, equipados. El presupuesto no debiera ser un debate. Ahora, los servicios de inteligencia finalmente se utilizan para financiar campañas políticas, apretar, carpetear a alguno, que parte de la pauta que ahora no va por la vía legal vaya por algún otro lado, hacia algunos periodistas o algunos políticos, algunos empresarios. Bueno, ahí tenemos que transparentar, obviamente, y me parece que ese es un debate que nos merecemos en el Congreso. Obviamente vos haces una reforma de la ley de inteligencia, más de 30 artículos de la ley de inteligencia se reformaron por un DNU y las dudas van a estar, las inquietudes van a estar, y la verdad que eso es lo que estamos viendo también en muchísimos sectores transversalmente, más allá de que algunos entendiendo que tal vez es un momento donde a Milei le salen todas, ¿no? Está tipo en modo Rey Midas, todo lo que toca es oro, entonces nadie quiere pararse enfrente. A veces también ¿Al al peronismo le rey pasa eso? hay que. Bueno, yo creo que el peronismo está en un debate interno, eh, no solo de liderazgos, que es lo que por ahí emerge, sino de qué modelo de país. Y está cargando una mochila de haber sido responsable del fracaso del último gobierno, que generó las condiciones para que llegue Milei. Entonces, es cierto que es poco creíble hoy el peronismo, cuando el peronismo te dice, no, nosotros vamos a hacer nosotros haríamos tal reforma laboral o haríamos tal reforma impositiva. Vos decís, bueno, Laco, en todos los años que gobernaste y en momentos donde tuviste mayoría política y social acompañando. Lo he conversado con varios de los colegas de ustedes, régimen penal juvenil o ley penal juvenil. Debate complejo, duro, áspero, toca sensibilidades en la sociedad, en general aparece con los casos, digamos, estruendosos, que son muy dolorosos, a veces eso nos dificulta pensar objetivamente qué. Ahora, hoy se vuelve a discutir en extraordinarias, el gobierno plantea un debate, debatámoslo. veremos. En un momento en que vos podrías haber planteado el debate en otros términos, lo pateaste. En un momento tuvimos media sanción en el Senado para el régimen penal juvenil.
progresista, con las medidas alternativas, con los estándares internacionales, con la posibilidad de asignar el presupuesto que se requiere, y lo pateaste porque no había que estigmatizar a los pibes. Y vos decís, bueno, pero pará, si eso justamente el régimen penal juvenil es para garantizar el derecho a defensa de los pibes, también garantizar el derecho a reparación y justicia para las víctimas, de eso se trata el sistema penal, y no había que discutirlo. Bueno, ahora lo discutís en las peores condiciones y con muchas posibilidades de que efectivamente el gobierno logre articular, porque quizá el texto de la ley salga, si salen los términos que se discutió el año pasado en diputados, al menos era un buen texto, no era el mamarracho que mandó el gobierno al inicio, terminó quedando un texto de un régimen penal juvenil a partir de los 14 años, con las medidas alternativas a la privación de la libertad, digamos, con una progresividad en las penas. Ahora, yo a este gobierno no le confío en el financiamiento. ¿Cómo van a hacer las provincias para llevar adelante ese sistema? Bueno, en el momento en que quizá eso era una posibilidad concreta, vos decidiste barrer la alfombra. Entonces me parece que ese es el problema que tiene el peronismo, que hay muchas medidas que no tomó en su momento, por tal vez argumentando algunas cuestiones te diría, de falso progresismo, postergó debates sobre los temas laborales, postergó debates sobre el tema impositivo, postergó debates sobre la ley de identidad financiera, postergó debates sobre el régimen penal juvenil, y bueno, ahora Milei llegó con un mandato de patear y tirar del mantel, y a veces tira el mantel y tiene la mayoría de los votos, a veces tira el mantel y no llega a la mayoría. Claro. Bueno, son las condiciones en las que se da el debate. Clarísimo. Esteban, te hago la última. ¿Va a haber consenso para una comisión Libra 2 a partir de las nuevas revelaciones que se dieron en los últimos días? Debería. Vamos a ver ahora cuando se reactiven el funcionamiento del Congreso, obviamente es un tema que estamos conversando, incluso informalmente, si no hubiera condiciones para una comisión Libra 2 en términos de lo que costó la 1 y teníamos alguna correlación de fuerzas un poquitito más favorable, sí, obviamente hay un compromiso de varios de los legisladores que formamos parte de la comisión de sostener el tema en agenda. La verdad es que las revelaciones que se van teniendo semana a semana, mes a mes, fruto conjunto del trabajo de la comisión, de información que está recibiendo la comisión, que se pidió en su momento y lleva un tiempo que llegue, pero se había hecho la reserva de seguir recibiendo esa información, y fruto también de la investigación periodística que va encontrando, va tirando del hilo también la causa en Estados Unidos. Digo, hay De la varios judicial, elementos. de la investigación judicial local, ¿no? No, creo que Tayano está de vacaciones todavía, ¿no? No, Desde bueno. abril, mayo del año pasado. Hoy no me lo O crucé volvió. no me lo crucé hoy en Hoy no Comodoro Pi, estaba. pero ¿Te se lo cruzaste supone en que. Comodoro Pi? Pero bueno, Y te lo crucé, decirle, che, la cámara te está pidiendo que la pases a nafta. Por favor, métele onda. Algo, una indagatoria, algo, alguien que pase y haga una declaración de algo. Porque la verdad que es un poquito frustrante, ¿no? La lentitud. Y cuando ves con contraste con otras causas, como el 3% de Andis, sí. que bueno, la paró por la feria, pero es una causa que avanzó rápidamente, preservó prueba, hubo funcionarios que tuvieron que ir, algunos están respondiendo en la justicia. Veremos hasta dónde llega. Obviamente sabemos que la justicia maneja tiempos políticos, pero por lo menos uno ve la intencionalidad de avanzar. En la otra causa, la verdad que vemos plancha a plancha. Clarísimo. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, ¿eh?